Hola, mi nombre es Cristian Sarmiento y en este caso vamos a ver un problema de los que ya se han realizado durante los exámenes. En este caso, un problema del primer cuatrimestre del año 2018. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado, porque quizá es el aspecto más importante del problema. En este caso, especialmente el enunciado, tiene mucha información. Entonces empezamos. Dos autos circulan por la misma ruta rectilínea en sentidos opuestos. El auto 1 pasa por una estación de servicio con una velocidad constante de 18 metros sobre segundo. Simultáneamente, el auto 2 pasa por el peaje que se encuentra a 700 metros de la estación de servicio, con una velocidad de 23 metros sobre segundo y a su vez va frenando con aceleración constante. Si los autos se cruzan en el punto medio entre la estación de servicio y el peaje, hallar la ecuación de hallar la aceleración del auto 2 y 2. Graficar la posición en función del tiempo para cada auto en un único gráfico desde el inicio hasta el punto de encuentro. Entonces, una manera de ejemplificar este tipo de problemas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es una pequeña animación que nos muestra un objeto acelerado y un objeto con velocidad constante que parten con una diferencia en la posición. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El auto rojo va acelerado, el auto azul va con velocidad constante y partieron con, digamos, 1 kilómetro de distancia. Al final, el auto que va acelerado captura el auto que va con velocidad constante. Este es un problema típico de encuentro. ¿Qué es lo que queremos hallar en un problema de encuentro? Queremos encontrar la posición y el tiempo en el cual estos dos autos pasaron o se encontraron fugazmente. Entonces vamos a releer de nuevo el enunciado y vamos a ir extrayendo de allí lo más importante. Entonces volvemos. Dos autos circulan por la misma ruta rectilínea en sentidos opuestos. Esto es esencialmente que los autos van uno frente al otro en la ruta. Luego dice, el auto 1 pasa por una estación de servicio con velocidad constante, es decir, que el auto 1 tiene aceleración cero. Luego se nos dice, simultáneamente, ¿qué quiere decir simultáneamente? Que los dos autos parten a la vez, es decir, que su T sub 0, justo en el momento en el que parten, es igual a cero. Es decir, que no hay retardo entre ninguno de los dos autos. Entonces, simultáneamente, el auto 2 pasa por el peaje que se encuentra a 700 metros de la estación de servicio. Es decir, nos está diciendo cuál es la distancia en los cuales se encuentran en el tiempo cero. ¿Sí? En tiempo cero tenemos 700 metros entre la estación de servicio y el peaje, con una velocidad de 23 metros sobre segundo y a su vez va frenando. Frenando nos está diciendo que es su aceleración, que tiene aceleración, pero además su aceleración es negativa. Y finalmente se nos dice, si los autos se cruzan en el punto medio, ese punto medio es clave, porque se nos está diciendo en el punto medio entre la estación de servicio y el peaje. Y si esa distancia es 700 metros, el punto medio está a 350 metros. O sea que el enunciado nos está diciendo ya la posición en la cual se encuentran. Nos está diciendo los autos parten a la vez o pasan justo a la vez por dos posiciones que están a 700 metros y se encuentran a 350 metros. ¿Sí? Con toda esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a construir un esquema que esencialmente lo que hacemos es un dibujo en nuestra hoja. Yo hice algo un poquitico más elaborado para poderlo explicar. Entonces, ¿qué tenemos? El esquema típico. Por un lado el peaje, la estación de servicio, el punto de encuentro y la distancia entre los dos de 700 metros. Ahora lo que necesitamos es un sistema de referencia. El sistema de referencia es crucial en este tipo de problemas. En este caso tenemos tres posiciones, bueno, puede ser cualquiera, pero esencialmente tenemos tres posiciones para poderlo ubicar. La posición número 1 sería el peaje. Si lo ubicamos en el peaje, eso quiere decir que el auto 2 parte de 0 metros y que el auto 1 se encuentra a 700 metros positivo, porque todo hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Y el punto de encuentro estaría a más 350 metros. Si lo ubicamos en el centro, que sería el punto de encuentro, en ese caso que tendríamos que los dos autos parten, uno de menos 350 metros, que será el auto 2, y de 350 metros, que sería el auto 1. Esta decisión influye directamente en las ecuaciones, ¿no? Porque las ecuaciones están mediadas por la posición inicial, que es el x sub 0. Y finalmente, que fue el que yo elegí, que fue poner el sistema de referencia en el auto 1, desde el auto 1 parte de 0 metros,
todo lo que está a su izquierda va a ser negativo, es decir, que el auto 2 está a menos 700 metros y que el punto de encuentro está a menos 350 metros. Así las cosas, que tenemos este esquema ya de forma completa. La velocidad 1 va a ser una velocidad del auto 1 va a ser negativa, la velocidad del auto 2 va a ser positiva porque va hacia la derecha, y la aceleración del auto 2 va a ir hacia la izquierda porque es una aceleración de frenado, es una aceleración negativa. ¿Cómo vemos esto en las ecuaciones? Entonces vamos a recordar nuevamente las ecuaciones de la cinemática, que son las, de forma general, las del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿qué nos dicen estas ecuaciones? Dicen que para la posición va a estar dada por la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este factor es el factor que nos dice cuándo un movimiento es rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Porque cuando tenemos solo el rectilíneo uniforme, este factor vale 0 y nos queda esta parte de la ecuación que sería la del rectilíneo uniforme con velocidad constante. Es decir, de esta parte hacia la izquierda es el auto 1 y toda completa es el auto 2. En el caso de la velocidad, tenemos que la velocidad en el auto 1 va a ser solo la velocidad inicial y el auto 2 va a ser junto con la aceleración, sería velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la aceleración, bueno, solo existe cuando tenemos rectilíneo uniformemente variado, porque en el caso de la velocidad constante, la aceleración es directamente cero, así que no existe, digamos, la aceleración. ¿Cómo vemos estas ecuaciones concretamente en nuestro problema? Bueno, volvemos. Entonces, auto 1, posición inicial, 0 metros. Tiempo inicial, 0 segundos para los dos. Y esto es la parte que lo dice simultáneo, es tiempo inicial. Yo decidí que fuese 0, puedo decir 10, pero el asunto es que parten justo al mismo tiempo. Siempre nos gustan los ceros porque eso nos elimina factores y elementos en las ecuaciones y nos hace mucho más fácil los cálculos. ¿Sí? La velocidad inicial, menos 18 metros sobre segundo. La aceleración, 0 porque tiene velocidad constante. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de la posición? Para el auto 1, 0 menos 18t, esencialmente. Y la velocidad 1 sería menos 18 metros sobre segundo en todo el tiempo. Para el auto 2 tenemos posición inicial menos 700 metros porque se encuentra a la izquierda de la posición 1. T sub 0 es 0 segundos. La velocidad inicial es 23 metros sobre segundo positivo. Y la aceleración, bueno, es el factor que queremos conocer en el inciso A del problema. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda posición para el auto 2, menos 700 más 23 por t menos un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, y esto es porque el tiempo inicial es 0. Por su parte, la velocidad, que aunque no nos la piden en el problema, la vamos a usar al final solo para hacer una pequeña demostración, nos quedaría 23 metros sobre segundo menos la aceleración por el tiempo. Y ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, hay un factor que es fundamental acá y es el punto de encuentro. El punto de encuentro nos está diciendo la posición, nos está diciendo que la posición en el tiempo de encuentro es igual a menos 350 metros. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos está diciendo que cuando x1 es menos 350 metros, se da en un tiempo t, y x2 es menos 350 metros, se da en el mismo tiempo t. Entonces, vamos a reemplazar x1 por menos 350 metros, vamos a despejar el tiempo y ese tiempo lo vamos a reemplazar en esta ecuación, y de esa manera finalmente podemos despejar la aceleración. Veamos el desarrollo de esto. Entonces empezamos con el auto 1, como ya dijimos, la posición 1 en el tiempo de encuentro es menos 350t igual a menos 18 por el tiempo. Simplemente pasamos el menos 18 a dividir, los menos los podemos eliminar porque están arriba y abajo o a los dos lados, como queramos, y tenemos que el tiempo de encuentro es 19.44 segundos. Este tiempo de encuentro lo vamos a reemplazar en la ecuación del auto 2, que es decir, esta posición es menos el auto 2 en el tiempo 19.44 segundos es menos 350 metros, y en todas partes donde diga t ahora vamos a tener 19.44 y resolvemos. Veamos el desarrollo de esta ecuación. En este punto generalmente todos los estudiantes que hacen escriben acá menos 350
y el tiempo lo reemplazan con menos 19, con 19, perdón, en todas partes y empiezan a intentar evaluar todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos eso, quizás se nos complica un poquitico más la ecuación. Si nosotros dejamos para el final reemplazar por los valores, vamos a tener una menor probabilidad de cometer errores. Eso fue lo que yo hice. Ustedes pueden hacerlo como les parezca. Yo les recomiendo que despejen todo y lo hagan hasta el final. Entonces, en este caso, tenemos de nuevo toda la ecuación. Menos 350 igual a menos 700 más 23 por t. Menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Menos 700 pasa a la izquierda a sumar, queda con signo positivo, entonces queda 700 menos 350, 350, el resto de la derecha queda intacta. Pasamos ahora el 23 por t al otro lado, nos queda negativo, y ahora solamente nos queda el menos un medio por t al cuadrado. Entonces este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar acá a multiplicar, y el t al cuadrado lo pasamos a dividir. ¿Qué pasó con este menos? Si multiplicamos por el menos a los dos lados, lo que vamos a tener es que esta sección, este factor que está entre paréntesis, va a quedar trucado, va a quedar inverso. En lugar de ser 350 menos 23t, tenemos 23t menos 350. Y todo eso va a ser igual a la aceleración. Ahora sí, usando el tiempo, t reemplazándolo por 19.44, y haciendo el cálculo ya con la calculadora, obtenemos que la aceleración es igual a 0.51 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hasta aquí ya tenemos resuelto el inciso A del problema, y lo que se nos pide ahora es que, usando ya la aceleración, dibujemos en un mismo gráfico las posiciones para el auto 1 y el auto 2. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Así, viendo ya la ecuación general, para el auto 1 vamos a tener que es una recta. Y sabemos que es una recta porque el tiempo es lineal, y porque sabemos que este es un MRU. Mientras en el caso 2 tenemos que el tiempo es cuadrático, es decir, que vamos a tener seguramente una parábola, y sabemos además que el tiempo esencialmente no es un factor lineal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar distintos tiempos en cada una de las ecuaciones e ir construyendo de esa manera los tiempos. ¿Cómo harían ustedes? Bueno, lo que tendrían que hacer es reemplazar t por algunos valores, unos 5 valores, y después proyectar usando una regleta o algo. En el caso nuestro no usamos no usé 5 valores, sino que usé 10, y eso es porque tengo pues la posibilidad computacional de hacerlo, ¿no? Ahora, en el caso del auto 2 es un poquitico más complicado porque tenemos el factor t cuadrado, ¿sí? Entonces, para el caso 1 es el tiempo t0, esto vale 0, el tiempo t2, esto vale menos 36, en el tiempo t3 vale menos 72, es solamente ir cambiando t y multiplicarlo por 2, 4, 6, 8, 10. En el caso 2 vamos a hacerlo, ¿no? Sería para el tiempo 0, este factor desaparece, y el tercer factor también desaparece, solo nos queda menos 700. Para el tiempo 2 ya se pone más divertido, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar en todas partes t igual a 2, ¿no? Entonces, la posición del auto 2 en un tiempo t igual a 2 va a ser menos 700 más 23 por 2 menos un medio de 0.51, que es la aceleración, por 2 al cuadrado. Nunca olviden el cuadrado, tengan mucho cuidado con este cuadrado que tiende a ser olvidado generalmente. Y finalmente entonces tenemos, bueno, esto lo dejamos intacto, 23 por 2 da 46, un medio por 0.51 por 4 da menos 1.02, resolvemos con la calculadora y tenemos que la posición en un tiempo del auto 2 en un tiempo 2 es menos 655, como se muestra en la tabla. La tabla son todos los valores hechos en Excel muy fácilmente, y ahora lo que hacemos es dibujar esto en un sistema de referencia, en el mismo gráfico. Entonces, ¿qué tenemos? En morado, en lila, tenemos cada uno de los puntos graficados, y como vemos es esencialmente una recta. En el caso verde, que es para el auto 2, vemos que hay un indicio de que esto sí realmente es una cuadrática,
y el azul pues es el punto de encuentro, que es 350 metros. Como vemos, hay un punto en el que efectivamente los dos autos se van a cruzar. Ahora, para poder ver que realmente el auto 2, que la posición del auto 2 está dado con respecto al tiempo por una parábola, yo lo que hice fue dejar correr el tiempo, por decirlo de alguna manera, y lo llevé hasta 50 segundos. Y así pude ver que efectivamente esto es una parábola. Y sí se puede ver claramente que el auto 1, la posición del auto 1 es una recta, la posición del auto 2 se mueve como una parábola. Y otra cosa que podemos ver es cómo cambia la velocidad de los dos autos. En el caso del auto 1, que es el morado, la velocidad es constante, es decir, en cualquier tiempo siempre va a tener la misma velocidad. Pero en el caso del auto 2, la velocidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, porque recuerden, el auto se estaba desacelerando. Entonces la pendiente de la velocidad va a ser negativa hasta llegar a cero. Y bueno, esto ha sido todo el problema de forma muy rápida. Recuerden que lo pueden repasar. Todos estos problemas están en el Instagram de la materia, ya resueltos. Los problemas de los exámenes del año 2018 y 2019, y los pueden usar para poder estudiar. Bueno, así que hasta la próxima.